Un camionero le dio una bofetada a su esposa y la abandonó en una gasolinera desierta, sin saber que otro hombre la recogería, cambiaría su destino, y también el suyo. Lo que sucede después los dejó sin palabras. ¿Y tú? Tampoco lo vas a poder creer. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. La lluvia caía con una violencia muda sobre el asfalto resquebrajado de la carretera federal 15. Los truenos se perdían entre los cerros que rodean Ciudad Obregón, y la noche, cargada de neblina, parecía tragarse cualquier esperanza. Graciela sostenía su chaqueta rota sobre los hombros, intentando protegerse del viento cortante. Sus ojos verdes, llenos de miedo y rabia contenida, estaban fijos en las luces blancas de la gasolinera donde la habían dejado. La mano derecha aún le ardía por la bofetada que había recibido minutos antes. Y el sabor metálico de la sangre en la comisura de los labios le recordaba que aquello no era una pesadilla. Octavio realmente lo había hecho. Otra vez. Pero esta vez, no regresó. 6 conductores ya habían pasado por ahí sin siquiera bajar la ventana. Y ella ni siquiera los culpaba. Una mujer sola, de madrugada, en una carretera vacía, y con el rostro golpeado. ¿Quién se arriesgaría? Fue entonces cuando escuchó el rugido grave de un motor acercándose lentamente. Un camión azul, antiguo pero bien cuidado, se detuvo frente a la gasolinera. El limpiaparabrisas luchaba contra la lluvia, y la cabina despedía una luz suave y amarilla. La puerta se abrió con un chirrido, y un hombre alto, de barba gris y ojos profundos, bajó con calma. Llevaba jeans, una camisa oscura y botas gastadas. Parecía cargar el peso del mundo sobre los hombros. ¿Estás bien?, preguntó, sin acercarse demasiado. Graciela no respondió de inmediato. Solo lo miró. No tenía la mirada de un curioso, ni de un depredador. Era una mirada rota. ¿Puedo ayudarte? Hay un restaurante a unos kilómetros. No es muy cómodo, pero al menos hay café caliente. No necesito nada, murmuró ella, firme, aunque la voz le tembló. Está bien. El hombre asintió, pero no se movió. Dejó una manta pequeña sobre un banco de concreto, bajo el techo del puesto. Por si cambias de opinión. Volvió a la cabina, pero no encendió el motor. Permaneció ahí, como esperando algo. Graciela luchaba contra todo lo que había aprendido: no confiar, no depender. Pero ese frío era más que físico. Era un frío por dentro. Después de varios minutos, tomó la manta y, casi sin darse cuenta, caminó hacia la puerta del camión. Solo hasta el restaurante, dijo con voz dura. Solo hasta el restaurante, repitió él, sin sonreír, pero con respeto. Durante el trayecto silencioso, ella echó un vistazo al interior del camión. Todo estaba limpio, ordenado. Había una foto antigua pegada en el tablero, una mujer de sonrisa triste y cabello oscuro. ¿Tu esposa?, preguntó ella, casi sin pensar. Sí, respondió él. Se fue hace mucho, pero aún viaja conmigo. El silencio volvió, pero ahora era otro. Un silencio que cubría heridas. En el restaurante, Ramiro, porque así se llamaba el hombre, pidió 2 cafés. Graciela seguía recelosa, pero sentía que, al menos por una noche, estaba a salvo. ¿Tienes a dónde ir?, preguntó él. No, respondió ella, tragándose el orgullo. Conozco un lugar. No es lujoso, pero es seguro. Puedes dormir tranquila. Yo dormiré en la cabina. ¿Por qué estás haciendo esto?, Ramiro sostuvo su mirada por un largo momento. Porque alguien debió hacerlo por mi esposa, y no lo hice. Graciela apartó la vista. Algo en esa respuesta la hizo respirar distinto. Pero afuera, un auto negro se estacionaba discretamente al otro lado de la calle. Con las luces apagadas. Un hombre con gorra observaba la escena a través del parabrisas. Tomó el celular y marcó. Ya la encontré. Está con otro chofer. El colchón olía a humedad, pero Graciela no se quejaba.
Después de días durmiendo con un ojo abierto y el otro temiendo un grito o un golpe, el silencio era un lujo. El pequeño cuarto del motel de paso tenía una sola cama, una lámpara rota y cortinas raídas. Ramiro, como prometió, se quedó afuera, en la cabina de su camión, con la puerta apenas entornada. A las 5 de la mañana, Graciela se despertó sobresaltada. Un ruido metálico afuera. Contuvo la respiración. Se asomó con cautela y vio a Ramiro tomando café en un vaso térmico, sentado sobre una llanta de refacción. «¿No dormiste?», le dijo ella, aún con la voz ronca del sueño. «Uno se acostumbra», respondió él, sin mirarla. «¿Tienes hambre?». Ella asintió sin ganas. Ramiro le ofreció pan dulce envuelto en servilleta y un termo con café caliente. Ella dudó antes de aceptarlo. No por desconfianza, sino porque no recordaba la última vez que alguien había sido gentil sin pedir algo a cambio. «¿Por qué haces esto?», insistió, con los ojos clavados en su taza. «Porque alguien me ayudó una vez, y no pude devolverle el favor. Así que lo intento con otros». Graciela notó que Ramiro no hablaba mucho de sí mismo. Cada vez que mencionaba su pasado, algo se tensaba en su mandíbula. Como si hablar le abriera heridas aún frescas. «¿Qué pasó con tu esposa?», preguntó ella, directo. Él tragó saliva. No respondió al instante. Solo observó la carretera como si buscara en ella una explicación. «Murió por mi culpa». Fue todo lo que dijo. Graciela sintió un escalofrío. No sabía si insistir o respetar el silencio. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Ramiro vibró. Miró la pantalla y frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó ella. Él leyó el mensaje en silencio. Solo decía: «No te metas. Ella no es quien dice ser». Ramiro borró el mensaje sin responder, pero su expresión cambió. Más rígido. Más alerta. No dijo nada a Graciela. Solo le propuso llevarla hasta Hermosillo, donde, según él, vivía una amiga de su esposa, una mujer que podría ayudarla a empezar de nuevo. Graciela, comiendo despacio, dudó. «¿Y si no quiere ayudarme? Déjame intentarlo primero. A veces un rostro conocido abre puertas cerradas». «¿Y si Octavio me busca?». Ramiro la miró fijo. «Entonces que me encuentre a mí primero». Las palabras pesaron. Por primera vez, Graciela sintió que alguien estaba dispuesto a interponerse. Pero, ¿por qué? ¿Quién era realmente este hombre que aparecía de la nada ofreciendo refugio sin condiciones? Mientras empacaban para partir, una camioneta negra pasó lentamente por la calle del motel. En su interior, el mismo hombre de la noche anterior tomaba fotos con el celular. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero su mirada era filosa. «Ahí va con él». Ya subieron al camión. «Están yendo rumbo norte», dijo por el auricular. «Sigue grabando». «No hagas nada hasta que yo diga», respondió una voz distorsionada al otro lado de la línea. Y mientras Ramiro encendía el motor y Graciela cerraba la cortina de la ventana, una sombra se cruzaba en su camino, con un interés que aún nadie comprendía del todo. ¿A quién temía Ramiro, más allá de su pasado? ¿Y qué oculta realmente Graciela, que ni ella misma se atreve a confesar? El sol de mediodía golpeaba fuerte sobre la carretera mientras el camión se alejaba de Navojoa rumbo a Hermosillo. Graciela viajaba en silencio, mirando por la ventana sin realmente ver el paisaje. Ramiro mantenía las manos firmes en el volante, aunque sus nudillos estaban tensos. Desde el mensaje anónimo, algo en él había cambiado, como si cada kilómetro lo acercara a un recuerdo que prefería no revivir. ¿Estás seguro de que tu amiga vive en Hermosillo?, preguntó Graciela, rompiendo el silencio. «Segura no está, pero sigue viva. Ella ayudó a mi esposa cuando yo no supe cómo», respondió él, con voz seca. «¿Qué quiere decir eso?». Ramiro apretó los labios, como si aún luchara contra las palabras. «Mi esposa también huyó. Pero no de mí, sino de algo que yo permití. Y cuando quiso hablar, ya era tarde». Graciela bajó la mirada. Su estómago se revolvió. Las palabras de Ramiro le recordaban lo que había ocultado.
Hay algo que no te he dicho, confesó, con voz baja. Antes de que Octavio me pegara, discutimos por algo más. Ramiro la miró de reojo, pero no dijo nada. Solo bajó la velocidad y se detuvo junto a un viejo árbol seco, lejos de la carretera. Habla, dijo él, apagando el motor. Encontré unos papeles escondidos bajo el asiento del camión. Eran rutas, listas, nombres. Cargas que no figuraban en los manifiestos. Y fotos. De gente. Algunas mujeres. Una parecía golpeada. Otra, con una venda en la boca. Ramiro tragó seco. ¿Y qué hiciste? Le pregunté qué era eso. Me gritó. Dijo que no era asunto mío. Que si abría la boca, me haría desaparecer. Esa misma noche me golpeó, y al día siguiente, me dejó en el puesto. Ramiro bajó del camión sin decir nada. Caminó unos pasos hasta el árbol y apoyó la frente contra la corteza. Respiraba hondo, como si intentara contener un volcán. ¿Tú sabías de eso?, preguntó Graciela desde la puerta. No, pero lo imaginaba. Hay rutas que nadie quiere tocar. Lugares donde los federales hacen la vista gorda. Y nombres que no se dicen en voz alta. ¿Crees que las fotos eran pruebas? ¿O advertencias? ¿O amenazas? Ramiro volvió a subir al camión. No encendió el motor. Sacó de la guantera un viejo sobre con bordes desgastados. Lo abrió lentamente y mostró a Graciela una carta. Mi esposa escribió esto días antes de desaparecer. Decía que tenía miedo. Que había visto algo. Pero yo no la escuché. Pensé que exageraba. Y una mañana, ya no estaba. ¿Nunca la encontraste? Solo su bolso. Flotando en el canal de riego cerca de Culiacán. La policía dijo que fue un robo. Pero yo sabía que no. Graciela cerró los ojos. Algo le decía que todo estaba conectado. Octavio, las fotos, la carta, ¿y si estaban pisando el mismo terreno peligroso? Ramiro guardó la carta y encendió el camión con manos temblorosas. No vamos a Hermosillo. Vamos a Mazatlán. Allí vive un viejo amigo que era policía. Él sabrá qué hacer con esas rutas. Graciela sintió, aunque su cuerpo temblaba. No sabía si tenía más miedo de Octavio, o de lo que había dentro de esa red. Unos metros atrás, la camioneta negra que lo seguía también se detuvo. El hombre del boné volvió a marcar. Van hacia el sur. Están asustados. Pero no lo suficiente. ¿Quieres que actúe? La voz del otro lado respondió con frialdad. Todavía no. Quiero saber si ella ya se dio cuenta de lo que realmente lleva en la mochila. Porque ahí está lo que todos buscan. Y no tiene idea. La lluvia los alcanzó en pleno tramo hacia Mazatlán. Ramiro conducía con los ojos entrecerrados por el reflejo de los faros en el asfalto mojado, mientras Graciela removía nerviosa el contenido de su mochila. Algo le incomodaba. Una sensación extraña, como si no todo lo que llevaba allí le perteneciera. Entre una muda de ropa arrugada y una bolsa con cosméticos viejos, sus dedos tocaron algo rígido. Una carpeta negra, oculta en el doble fondo. No recordaba haberla puesto ahí. La abrió con cautela. Dentro, había documentos con sellos borrosos, mapas de rutas y una foto. Su rostro se desfiguró. Era una mujer morena, con el labio partido y una mirada derrotada. La imagen llevaba escrito a mano, entrega fallida. No hablará más. Ramiro. Gritó Graciela, agitada. Él frenó en seco y encendió la luz interior. ¿Qué pasa? Ella extendió los papeles temblando. Ramiro los revisó en silencio, su cara endureciéndose con cada línea. Esto es más grande de lo que pensé, murmuró. Aquí hay nombres, rutas, fechas. Esto no es solo contrabando. Esto es trata de personas. Yo no quería llevar esto, no sabía, Graciela sollozaba. No importa si sabías o no. Ahora lo tienes. Y van a buscarlo.
Ramiro bajó del camión y caminó bajo la lluvia hacia una zanja. Rompió la carpeta, pero no los documentos. Solo los envolvió en plástico y los escondió dentro del tanque de agua de repuesto. No podemos quedarnos con esto en la cabina. Si nos detienen, estamos muertos, dijo, empapado. Horas después, en un motel de carretera en las afueras de Escuinapa, Graciela salió sola por primera vez desde que huyó. Cruzó la calle hasta una playa desierta. Allí, bajo el cielo gris, lanzó al mar la blusa que usaba el día que Octavio la golpeó. Esto no me define, susurró, dejando que el viento le pegara en el rostro. Ramiro la observaba de lejos. No dijo nada. Solo la dejó tener su momento. Al regresar, la recepcionista del motel le entregó una nota. Un señor la dejó para usted, señor Ávila, dijo, sin mirar. La nota decía: deja lo que no es tuyo. Te queda poco tiempo. Graciela se la arrebató de las manos, pálida. ¿Quién la dejó? No lo vi bien. Iba con gorra. Pero, parecía conocerla. Ramiro la miró fijamente. Ya saben dónde estamos. No tenemos tiempo. Vamos a buscar a Efraín. Esta noche. Graciela tragó saliva, aún con el sabor a sal y miedo en la lengua. ¿Y si no quiere ayudarnos? Tendrá que hacerlo. Porque si esto sale a la luz, muchos caerán. Incluido él. Del otro lado de la ciudad, un hombre hablaba por radio mientras limpiaba su arma. El paquete ya se revisó. Ella lleva las pruebas sin saberlo. Pero lo que nadie ha notado, es lo que oculta el chofer. ¿Y qué es? Algo que enterró hace años. Algo que, si sale a la luz, no solo la va a hundir a ella. También a él. Y esta vez, no habrá segunda oportunidad. El viejo portón oxidado se abrió con un chirrido que erizó la piel de Graciela. El patio estaba oscuro, con apenas una lámpara intermitente colgando de un gancho improvisado. Ramiro tocó 2 veces y esperó. A los pocos segundos, una figura robusta con bastón y rostro curtido por los años apareció en la entrada. No puedo creer que hayas tenido el descaro de venir aquí, dijo el hombre, sin saludar. Necesito tu ayuda, Efraín, respondió Ramiro con voz firme. No por mí. Por ella. Efraín observó a Graciela con desconfianza. Luego entrecerró los ojos al notar las manchas moradas aún visibles en su rostro. Pasa. Pero no prometo nada. Dentro, el olor a humedad, papel viejo y tabaco impregnaba el aire. Efraín los condujo hasta un cuarto lleno de carpetas, radios antiguos y una pizarra con mapas cubiertos de tachones. Dime que no estás metido en lo mismo otra vez, Ramiro. No. Pero ella lo está, sin saberlo. Graciela sacó de su bolso las copias que habían logrado rescatar. Efraín las revisó con una linterna, frunciendo el ceño. Esto no es nuevo. Estos nombres ya los escuché cuando aún estaba en la fuerza. Pero nadie quería hablar. Muchos terminaron muertos o trasladados. ¿Qué sabes de Octavio López? Preguntó Ramiro. Efraín soltó una carcajada amarga. Ese imbécil fue arrestado hace 3 días en Durango. Transporte ilegal de mercancía. Pero alguien de arriba lo soltó a las pocas horas. Ya está otra vez en la ruta. Graciela sintió un nudo en la garganta. Va a venir por mí. Y por los papeles. Claro que va a venir. Pero no viene solo. Este asunto involucra algo más grande, y tú, Ramiro, lo sabes mejor que nadie. ¿De qué hablas? Efraín lo miró con ojos de reproche. ¿Aún no le contaste? ¿No le dijiste que tú también trabajaste para ellos hace años? Graciela se giró bruscamente. ¿Qué? Ramiro bajó la mirada, como si de pronto la habitación se encogiera sobre él. Yo no sabía todo, creí que era solo transporte. Nunca vi las fotos. Nunca pregunté. ¿Y tu esposa? Graciela lo miraba con furia y miedo mezclados. Ella descubrió la verdad. Por eso se fue. Por eso murió. Efraín asintió con la cabeza, serio.
Y tú llevas cargando esa culpa desde entonces. Un silencio pesado se instaló. Solo se oía el zumbido de una mosca atrapada en el cristal. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Graciela. Exponerlo, dijo Ramiro, por fin alzando la voz. Pero no podemos ir a la policía. Está contaminada. Conozco a alguien, intervino Efraín. Una periodista que ha estado tras esta red durante años. No confía en nadie, pero si ve estas pruebas, tal vez. Un estruendo cortó la conversación. Una explosión afuera. Vidrios estallando. El camión de Ramiro, en llamas. Nos encontraron, gritó Graciela, cubriéndose la cabeza. Salgan por atrás, ordenó Efraín mientras desenfundaba un arma vieja. Ramiro tomó a Graciela del brazo y corrieron hacia la parte trasera de la casa. Mientras huían entre sombras, Graciela sintió algo que jamás había sentido junto a Octavio, no miedo, sino un peligro distinto, más profundo. ¿Y si Ramiro, en el fondo, no era el salvador que parecía? ¿Y si ella solo había cambiado de jaula, sin saberlo? Las llamas del camión todavía se reflejaban en los cristales de la casa de Efraín cuando Ramiro y Graciela escaparon por el callejón trasero. Corrieron entre callejones de tierra, respirando humo y polvo, hasta llegar a un lote baldío. Graciela se apoyó en un muro, con la respiración entrecortada. Todo lo que tenías estaba ahí, Ramiro. Solo cosas. Nada que no pueda reemplazar, dijo él, aunque su voz temblaba. ¿Y las pruebas? Estaban en el tanque de repuesto, no creo que las hayan encontrado. Pero si las buscan, sabrán que aún las tenemos. Los llevó hasta una bodega abandonada que Efraín les había mencionado antes de separarse. Era un viejo taller mecánico con olor a aceite rancio y techos que crujían con el viento. Allí, en una esquina oculta tras unas llantas viejas, encontraron un pequeño maletín con un celular y dinero en efectivo. Él sabía que esto pasaría, dijo Ramiro. Nos dio una salida antes de que arda todo. Graciela tomó el celular y marcó el número que Efraín había anotado. Al tercer tono, una voz femenina contestó. ¿Quién habla? Me llamo Graciela. Efraín dijo que usted podía ayudarnos. ¿Tienes las pruebas? Sí. Pero no siguen. Entonces no hables más. Te enviaré una dirección. No vayas sola. Que el conductor se quede afuera. Si traes una mentira contigo, lo sabré. La llamada terminó sin despedidas. Graciela miró a Ramiro. Ella no confía en ti. No la culpo. Horas después, en una cafetería humilde al norte de Mazatlán, Graciela se encontró con la periodista. Era más joven de lo que imaginaba, con ojos intensos y una cicatriz fina en la ceja izquierda. ¿Estás dispuesta a contar lo que sabes, incluso si eso significa perderlo todo? Ya lo perdí todo, respondió Graciela. Solo me queda la verdad. La periodista revisó los documentos en silencio. Su expresión cambió al ver un nombre escrito en uno de los papeles. Se quedó helada. ¿Qué pasa? Este nombre, es tu padre. Graciela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, eso es imposible. Mi padre murió cuando yo era niña. Lo mataron en un asalto. No. Fingió su muerte. Trabajaba con los mismos que ahora te persiguen. Y si tienes esto en tus manos, puede que él también te esté buscando. De pronto, el celular de Ramiro vibró. Un mensaje sin remitente. Ya sé quién es ella. No la toquen aún. Quiero verla en persona. Ramiro lo leyó con el rostro desencajado. ¿Quién? Preguntó Graciela, con la voz cortada. Alguien que no sabía que aún vivía. Y si lo que dice es verdad, tú tampoco sabes todo sobre ti misma. Graciela lo miró fijamente. Por primera vez, en sus ojos no había miedo, había rabia. Una furia contenida. Entonces es hora de que alguien me lo diga. Todo. Pero, ¿estaba preparada para descubrir que su propia sangre era parte de la red que ella juraba destruir?
¿Y qué haría cuando se viera cara a cara como Omen que destruyó su infancia como una mentira? Las manos de Graciela temblaban mientras sostenía la hoja con el nombre de su supuesto padre. Era una ficha policial, con foto borrosa pero inconfundible. Mismo mentón, misma forma de cejas. Mismo silencio que la había perseguido toda la vida. Mi madre me dijo que murió cuando tenía 4 años, que fue un robo. Que lo enterramos. Te mintió, dijo la periodista con crudeza. Tal vez por miedo, tal vez para protegerte. Pero tu padre nunca dejó el negocio. Cambió de identidad y se convirtió en uno de los principales enlaces de la red de transporte clandestino. Graciela tragó saliva. Sintió que todo su cuerpo estremecía, mas no era de miedo. Era de enojo. De traicao. De algo maíz fundo que todas las cicatrices. Ramiro permanecía en silencio, sentado a su lado, como si supiera que ya no era él quien debía hablar. ¿Y qué quiere ahora? ¿Por qué me busca? Porque tú eres la única pieza que no controla. Y porque esas pruebas en tus manos pueden hundirlo. La periodista encendió la grabadora. ¿Estás lista para contar tu historia? Graciela la miró con una mezcla de valentía y resignación. No es solo mi historia. Es la historia de muchas que no pudieron hablar. De las que callaron. De las que no volvieron. La entrevista se publicó al día siguiente. Un video sencillo, sin maquillaje ni filtros. Graciela hablaba con la voz entrecortada pero firme. Contaba lo que encontró en el camión. Lo que Octavio le hizo. Y lo que descubrió después. No mencionaba nombres, no aún, pero mostraba fragmentos de las pruebas. En pocas horas, el video se volvió viral. Mensajes de apoyo llegaron desde todas partes del país. Mujeres compartiendo sus historias. Hijas, hermanas, esposas, todas tocadas por algo que parecía lejano pero vivía en cada pueblo, en cada frontera. Ramiro, mientras tanto, miraba el video desde la ventana de un cuarto de hotel. No se atrevía a ver a Graciela. Algo en él se quebraba cada vez que escuchaba su voz. Hasta que tocaron la puerta. Era Efraín. Con un sobre en la mano. No tienes mucho tiempo, viejo. La entrevista puso al país de cabeza. Octavio fue capturado en la frontera. Iba con documentos falsos. Está hablando. ¿Y si dice tu nombre? Ramiro respiró hondo. Lo sé. ¿Estás listo para decir tu parte? No. Entonces, ¿qué piensas hacer? Ramiro no respondió. Miró el sobre. Dentro, había una dirección, y una carta. Manuscrita. Firmada por el nombre que Graciela jamás imaginó ver con vida. Te espera esta noche. Quiere verla. A solas. Efraín cerró la puerta tras de sí, dejando un silencio espeso. Ramiro apretó el sobre entre los dedos. Sabía que era una trampa. Sabía que nada bueno saldría de ese encuentro. Pero también sabía que había llegado la hora. Graciela se asomó desde el pasillo. Lo vio con la carta en la mano. ¿Qué es eso? Una última oportunidad. Para ti. Para él. Para mí. ¿Y vas a ir? No lo sé. Pero ya lo sabía. Aunque no lo dijera. Porque a veces, la verdad no se dice con palabras. Lo que ninguno de los dos imaginaba, era quién más estaría esperando en ese lugar. Y el secreto que aún faltaba por estallar. La dirección llevaba a una antigua bodega junto al puerto de Mazatlán, rodeada por contenedores oxidados y perros callejeros. La humedad impregnaba las paredes, y la luz apenas se filtraba entre las rendijas del techo. Ramiro detuvo el paso frente a la puerta metálica. Graciela, a su lado, sostenía el sobre con la carta abierta. No tienes que entrar si no quieres, dijo él, evitando su mirada. Sí quiero. No por él. Por mí. Porque quiero ver con mis propios ojos la cara del hombre que enterró mi infancia con una mentira. Empujaron la puerta. El rechinido metálico resonó como un lamento. Allí, entre sombras, estaba él.
Sentado en una silla de madera, con un abrigo oscuro, cabello blanco perfectamente peinado, y los mismos ojos verdes de Graciela. Pero vacíos. Así que finalmente viniste, dijo con voz serena. ¿Por qué fingiste tu muerte? Disparó ella de inmediato. Porque el mundo en el que vivía no permitía tener una familia. Te habrían usado contra mí. Lo hice para protegerte. Mentira. Lo hiciste por cobarde. Por dinero. Por poder. Y ahora me buscas porque tengo lo que tú no puedes controlar. El hombre se levantó, sin perder la calma. Lo que tienes no es solo peligroso, es mortal. Hay nombres ahí que podrían derribar estructuras enteras. Gobiernos. Bancos. ¿No entiendes en qué te metiste? Sí entiendo. Entiendo que preferiste ser parte del problema antes que ser parte de la solución. Ramiro se interpuso cuando el tono subió. El aire se volvió denso. Entonces, de un rincón oscuro, apareció alguien más. Octavio. ¿Tú? Murmuró Graciela, retrocediendo. Tenía el rostro golpeado, pero la sonrisa seguía intacta. Había sido liberado horas antes, gracias a uno de los jueces comprados de la red. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. Sorprendida, ¿mi amor? ¿De verdad pensaste que podías escapar de mí? Ramiro sacó su arma sin dudar, apuntando directo al pecho de Octavio. Un paso más y no saldrás caminando de aquí. ¿Y tú qué? ¿El Redentor? Rió Octavio. Tú también fuiste parte de esto. Ninguno es inocente aquí. Un disparo estalló de pronto. No fue Ramiro. Fue Graciela. El arma temblaba en sus manos, pero su mirada era firme. El disparo había dado en la pierna de Octavio, que cayó gritando. El padre de Graciela no se movió. Solo la observó con algo que parecía respeto. Nunca tuviste el valor, le dijo ella. Por eso ya no puedes controlarme. Porque ahora lo tengo yo. La policía llegó minutos después, alertada por la periodista que seguía cada movimiento desde afuera. Octavio fue arrestado entre gritos. El padre de Graciela fue esposado en silencio, sin resistencia. Esa noche, frente al mar, Graciela dejó que la brisa le secara las lágrimas. A su lado, Ramiro encendía un cigarro sin fumarlo, como solía hacer cuando necesitaba respirar por dentro. ¿Y ahora qué harás? Le preguntó él. Vivir. Sin miedo. Con cicatrices, sí. Pero libre. Días después, el video de su testimonio fue proyectado en un foro nacional sobre violencia y corrupción. Ella subió al escenario con ropa sencilla y un corazón nuevo. Detrás del telón, Ramiro la observaba, y por primera vez, sonreía de verdad. Aquel camión en llamas había marcado un fin. Pero también un inicio. El de una mujer que eligió renacer, en medio del incendio.